Licenciado en Teología, graduado en Liderazgo, diplomado en Ciencias Bíblicas, doctor en Ministerio y Misiones Interculturales, evangelista plantador de iglesias, conferencista y profesor de Teología y Misionología, misionero intercultural en Amazonas, Venezuela. Recibamos con un fuerte aplauso en nuestro CESI 13 al doctor Ramón Navas. Bien, buenos días, iglesia, que Dios los bendiga de manera muy amplia, muy especial. Estamos súper agradecidos, súper contentos por esta santa convocatoria o santa convocación que el Señor nos ha hecho durante el viernes, el sábado y hoy. Dios ha convocado a su pueblo en esta ciudad. Y así como la Trinidad, en el cielo hay siempre una fiesta trinitaria. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo interactuando. Lo creemos, ¿verdad? Frases como hagamos al hombre, frases como el hombre es como uno de nosotros, frases como ahora descendamos y confundamos. Así que en el cielo hay una fiesta trinitaria. Y ese Dios se abre al mundo, ha convocado a su iglesia y en estos 3 días la ha retado a ser una iglesia integral, relevante y trascendente. Ese es uno de los grandes retos que Dios le ha hecho a su iglesia en este fin de semana. Quiero invitarlos para que hoy abran sus Biblias. Como dijo nuestro predicador ayer, Pastor Albert López, si usted no trajo Biblia, trate de ubicarse por allá al lado de un cristiano que sí la trajo. Busquemos Hechos, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 36, que va a servir como referente a nuestra conferencia de esta mañana. Hechos 13, 36. Hechos de los apóstoles o hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Voy a tomar las palabras: ciertamente David sirvió a su propia generación y lo hizo conforme al propósito divino. Exactamente eso es lo que el Centro Evangelístico Peniel está tratando y lo está logrando. Está sirviendo a Dios y sirviendo a su propia generación, no de acuerdo a lo que pensamos, a lo que creemos, sino de acuerdo al propósito divino. Señor, gracias te doy hoy por tu palabra. Nos has edificado durante todo este tiempo y espero que hoy, Señor, lo sigas haciendo. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos y a quien servimos. Amén. Hoy voy a hablarles sobre la iglesia relevante y trascendente
y las bases donde se tiene que fundamentar una iglesia que va a trascender en el tiempo. Y hay 3 bases donde una iglesia se tiene que fundamentar por una simple razón. Vivimos en un mundo que está cambiando, en un mundo cambiante. Por lo tanto, nosotros sabemos que Dios no cambia, que Dios es inmutable. Es el mismo ayer, es el mismo hoy, seguirá siendo el mismo mañana, pero las sociedades sí están cambiando. Y vamos a mirar 3 cosas donde una iglesia relevante y trascendente se tiene que fundamentar. La primera de ellas es en la centralidad del evangelio. ¿Escuchó? Una iglesia que trasciende, una iglesia relevante, es una iglesia que debe fundamentarse sobre la centralidad del evangelio. Y cuando utilizo la palabra evangelio, tal como la ha utilizado nuestro apreciado pastor, el doctor Hernández, y como los demás teólogos también la definen, evangelio, hoy escuchamos esa palabra, sentimos mucho cariño por esa palabra, porque para nosotros hay claridad de lo que es el evangelio, pero originalmente es una palabra que rescatamos del paganismo, o que el cristianismo rescató del paganismo o del vocabulario pagano del siglo I. Es la palabra griega euangelium, con la que comienza Marcos. Dice el principio del evangelium de Jesucristo. Y la palabra evangelium, de donde viene después evangelio, lo que significaba originalmente era una buena noticia, una gran noticia, y especialmente evangelium se utilizaba normalmente cuando ocurría el nacimiento de un hijo varón, especialmente si ese hijo varón era hijo del emperador. Si nacía un varón y era hijo del emperador, eso era un evangelium, o sea, era una gran noticia. Es interesante que el apóstol San Marcos, el escritor, comienza su evangelio diciendo, o su libro diciendo, el principio del evangelio de Jesucristo, dando a entender que Jesucristo traía la mejor noticia al mundo, o que Dios traía la mejor noticia al mundo, porque había nacido no el hijo de un emperador romano, sino nada más y nada menos que el hijo del Dios viviente. Así que una iglesia relevante, lo primero que necesita entender es que tiene que estar centrada en el evangelio. Y voy a enfatizar mucho en esta cuestión de centrada en el evangelio. Yo sé que esto no aplica al Centro Evangelístico Peniel, pero puede ser que alguien por las redes esté escuchando este mensaje o lo escuche posteriormente y posiblemente no esté tan centrado. Para nosotros definir evangelio, buenas nuevas, tenemos que pensar en Cristo. Cristo es el evangelio. Cristo es la mejor noticia que el ser humano haya escuchado alguna vez. Ahora bien, ¿por qué enfatizamos tanto en la centralidad del evangelio? Primero, porque hay cosas que no son el evangelio. Hay cosas que se están predicando que no son el evangelio.
Y una iglesia relevante, una iglesia trascendente, tiene que saber qué no es el evangelio y qué sí es el evangelio. Comencemos con qué no es el evangelio. Para empezar, el evangelio no es, como algunos quizás lo proclaman, y si no lo proclaman, lo viven. El evangelio no es un amuleto que trae buena suerte. Una cosa así como mágica que trae buena suerte. Aunque algunos cristianos con todo el buen corazón del mundo se acuestan en la noche con el Salmo 91 abierto en la cabecera porque tienen la imagen de que el Salmo como tal tiene un poder así como mágico protector. No es verdad. Y es parte de esa mentalidad fetichista que hemos heredado de la cultura o de la religión folclórica que por 500 años hemos tenido en América. Número 2, el evangelio no es un billete, no es un amuleto de la buena suerte, pero tampoco es un billete de lotería que te va a cambiar la vida materialmente. Y así lo están predicando en muchos lugares. Si aceptas el evangelio, materialmente te pegaste la loto, como decíamos en el pasado. Tu vida va a cambiar dramaticalmente desde el punto de vista material. Cuando he tenido reuniones en algunos foros con misioneros de Irán, de Irak, de Nigeria, de China, de Ucrania, con los que continuamente estoy o en consultas o en reuniones, y veo este tipo de evangelio que estamos viviendo en Occidente, yo pienso, ¿será que este evangelio no le ha llegado a esa gente? Porque yo veo a los cristianos iraníes bautizando nuevos creyentes a las 3 de la madrugada en bañeras, en apartamentos, con todo cerrado, evitando que las autoridades islámicas sepan que está ocurriendo este evento. Porque lo que viene es el código penal islámico. Así que nosotros aquí en Occidente, en esto que llaman el mundo occidental, parece que fuimos a la sastrería y le dijimos al sastre: yo quiero un evangelio con estas tallas. Lo mismo que usted hace con un sastre. Quiero un traje de hombros, tanta medida, de tantas medidas así. Ese no es el evangelio donde la iglesia debe estar centrada. El evangelio no es un billete de lotería. El evangelio es otra cosa. Número 3, otra cosa que no es el evangelio y que se está predicando mucho. Si yo estoy diciendo que Cristo es el evangelio, porque Cristo es las buenas nuevas, es la gran noticia que Dios trae al mundo, ¿qué es Cristo para mucha gente? Cristo para mucha gente es una especie de muchacho, un joven delivery, a quien usted llama por teléfono y le dice: quiero que me traigas una pizza familiar o mediana ese es el trabajo de los delivery. Quiero que me hagas esto, quiero que me traigas esto. Eso básicamente se ha convertido Cristo para mucha gente, en un muchacho demandado. De hecho, hace poquito escuché a una predicadora en Miami que estaba orando por enfermos y por necesidades, y pasó una señora con una petición muy especial, y esa predicadora, me acuerdo bien claro lo que dijo: Señor, te pido y declaro que se sane. Reclamo la sanidad para ella. Y escuche lo que dijo: y yo no acepto, Señor, un no como respuesta de parte tuya. Wow. Yo la escuché y yo dije:
Esta parece que vio la película o leyó la historia del hundimiento de la flota naval del Pacífico de parte de los japoneses. Cuando los Estados Unidos estaban firmando la paz con Japón, los ejércitos de Japón estaban en Pearl Harbor, en la flota, hundiéndole toda la flota naval a los Estados Unidos. Y el presidente del Álamo, Roosevelt, junto con su comando central en el Pentágono, le dijo: necesitamos hacer algo. Y los comandantes los comandantes principales del Pentágono le dijeron: presidente, no hay forma de atacar al Japón. Un avión no tiene suficiente combustible para despegar de una base americana. Tendremos que aterrizar en China y no nos van a dar permiso. Tendremos que aterrizar en Vietnam y menos nos van a dar permiso. Así que no hay forma. Y todos los comandantes le decían: no hay forma. Y el presidente del Álamo, Roosevelt, dio un manotazo en la mesa y allí fue que hizo esa declaración: ustedes me están diciendo que no podemos, yo no acepto un no como respuesta. Si parece que esa predicadora leyó bien el texto de historia del Álamo Roosevelt. Yo no acepto un no como respuesta. Yo le pregunto: ¿es Cristo un delivery? ¿Es Cristo un muchacho demandado? Una semana después escuché a esa misma predicadora que decía: yo tengo el poder de meterlos a ustedes al cielo a punta de dólar. Con todo el respeto que me merecen todas las mujeres aquí presentes, para mí es una loca. O sea, yo tengo el poder de meterlos a ustedes al cielo a punta de dólar. Aquí nadie tiene el poder de meter a nadie en el cielo. Aquí el único que tiene el poder de llevarte al cielo es el Señor Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Pero ella, según tiene el poder de meterlos al cielo a punta de dólar. Para que ustedes vean, esto no es el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Si usted quiere saber qué es el Evangelio, léase el primer capítulo de Apocalipsis, donde el mismo Jesús describe, o sea, se describe Él, y Él es el Evangelio. O sea, Él es las buenas noticias. ¿Cómo se autodescribe Jesús? Yo soy el testigo fiel. La palabra testigo viene del verbo griego martureo, de donde se desprenden los sustantivos marturos, o de allí viene también la palabra española mártir. O sea, yo soy el mártir fiel. No dice: yo soy el acaudalado fiel, yo soy el marturos fiel. Se llama primogénito de la resurrección. Eso sí es el Evangelio. Se autodenomina, y lo es, soberano de los reyes de la tierra. Parece que esta señora como que no ha leído bien esa cuestión. Aquí el único soberano de los reyes de la tierra es Cristo, y Cristo es el Evangelio, y sobre Él está fundamentada una iglesia relevante y trascendente. Se define como alfa y omega, primero y último. Se define como el que estuvo muerto pero ahora vive. Se define como el que tiene las llaves, el manojo de llaves del infierno y de la muerte, el que cierra y nadie abre, y el que abre y nadie cierra. Así que todo lo que Dios ha determinado abrir para el Centro Evangelístico Peniel no ha nacido, ni existe, ni habrá ningún poder infernal que trate de frenar o de cerrar. Lo que Dios abre, nadie lo cierra.
se define como, estoy hablando de Apocalipsis 1, como el que se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Él mismo dijo que los 7 candelabros de oro para aquel momento representaban las 7 iglesias del Asia Menor, a donde se enviaron las 7 cartas. Pero en rasgos generales, ese candelabro de oro que desprende luz es un símbolo de lo que sería la iglesia, irradiando luz a través de todas las edades. La iglesia es el candelabro de oro. Y me llama tanto la atención que el Señor dice: yo me paseo en medio del candelabro de oro. Quiere decir que el Señor no nos ha dejado a la deriva. A pesar de todas nuestras flaquezas, debilidades, fragilidades, tenemos una confianza enorme que el Señor se pasea en medio de su candelabro, en medio de su iglesia. Está muy pendiente de su iglesia, y eso nos da mucha esperanza. Y por último, dice: el que tiene las 7 estrellas agarradas en su mano derecha. Él mismo dijo que las 7 estrellas representaban a los 7 ángeles, tomando la palabra ángelos, mensajero. Tenemos que llegar a la conclusión de que no eran ángeles del cielo que pastoreaban iglesias terrenales, eran pastores, eran mensajeros. Así que, ¿qué esperanza tan grande tenemos, pastores? Que a pesar de todas nuestras fallas, el mismo Jesús nos dice: yo a ustedes los tengo agarrado con mi mano derecha, y de allí no se sueltan. Eso, según Apocalipsis 1, es el Evangelio. Entonces, una iglesia relevante, una iglesia trascendente, es una iglesia que está fundamentada sobre el Evangelio. La centralidad del Evangelio. Y la centralidad del Evangelio nos va a llevar a tener hogares centrados en el Evangelio, vidas centradas en el Evangelio, empresas dirigidas por hombres centrados en el Evangelio. La centralidad del Evangelio es vital en un tiempo donde todo está centrado en el hombre y no en el Evangelio. Así que eso es lo primero. Una iglesia relevante es una iglesia centrada ¿en quién? En el Evangelio. Número 2. Una iglesia centrada o una iglesia relevante es una iglesia que entiende su misión integral sobre esta tierra. Definimos primero qué es misión integral. Definimos como misión integral, o la misión integral está orientada a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Escuche esto: la misión integral de la iglesia se orienta hacia la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, incluyendo su necesidad de Dios primariamente, su necesidad de amor, su necesidad de alimento, de techo, de abrigo, de salud física y mental y sentido de dignidad humana. Todo régimen que atente contra esto está atentando nada más y nada menos que contra la misión integral. La iglesia que es relevante, que es trascendente, es una iglesia que no solamente entiende el concepto, vive el concepto. Una misión integral, pudiéramos decir que es una misión con 5 funciones fundamentales. Es una iglesia que proporciona los espacios necesarios para que haya el verdadero compañerismo y no haya la masificación de la gente. Espacios de comunión, espacios de compañerismo. Eso es coinonía. Eso es parte de la misión integral. Una iglesia que entiende su misión integral sabe que tiene que tener espacios suficientes para el diaconai o la diaconía o el servicio, como le llamamos. Una iglesia que sirve.
porque el servicio es parte de la misión de la iglesia. Y las iglesias relevantes son aquellas que están sirviendo. Y yo estoy hablando no solamente de servicio espiritual, estoy hablando de servicio al vulnerable. Una iglesia que entiende su misión integral sabe que tiene una función de didascalía o una función de la didachea, que en castellano sería una función educativa. Una iglesia que educa al pueblo de Dios. Eso es parte de la misión integral de una iglesia que trasciende en el tiempo. Una iglesia que cumple su misión integral o que está centrada en la misión integral es una iglesia que tiene una función de querigmata. La palabra querigmata viene del verbo griego keruso, que significa proclamar, de donde viene la otra palabra querigma o querigmata, la proclamación de todo el consejo, de toda la palabra de Dios sin retener nada. Y hoy más que nunca necesitamos iglesias que dentro de su misión integral sepan que no deben retener nada. Como dijo Pablo, yo no he rehuido de darles todo el consejo de Dios a ustedes. Y por último, dentro de esa función o dentro de esa misión integral donde la iglesia está fundamentada, estoy hablando de la iglesia relevante y trascendente, está la función profética. Pero no esa función profética netamente como se percibía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían dos palabras hebreas para definir al profeta: el Nabí y el Roet. El Nabí es la palabra que más se usaba en el Viejo Testamento porque significaba el que revelaba la voluntad de Dios en un momento coyuntural de la historia de la nación. Y el Roet mayormente era el vidente. Si algo se parece a uno de estos dos términos en el Nuevo Testamento, refiriéndonos a la función profética de la misión integral de la iglesia, es el Nabí. Nosotros estamos llamados para revelar la voluntad de Dios en este tiempo. No sé si una vez les conté que hace algún tiempo en un programa de opinión de una televisora venezolana invitaron a dos ministros religiosos a esta cuestión que está ahorita en boga, como es la ideología de género. Uno de los invitados era un sacerdote jesuita y el otro un pastor que yo lo admiro mucho porque es el único pastor que yo conozco. Puede ser que estoy equivocado, puede ser que hayan otros, pero es el único pastor que yo conozco en Venezuela que tiene un doctorado en el Seminario Teológico de Princeton. Quizás eso no le hace sentido a usted, pero el que conoce de academia y de seminarios sabe que graduarse en Princeton, eso se escribe con letras mayúsculas, es un seminario que tiene la misma acreditación que tiene la Facultad de Teología de Harvard, de Yale, de Stanford y de las mejores de Cambridge. Es el único pastor venezolano que tiene su doctorado en ese seminario. Y cuando le hacían las preguntas, el moderador de la televisora venezolana le preguntaba a este pastor: ¿qué opina usted de esta cuestión de la igualdad de género? El hombre daba tantas vueltas, bueno, y al final no decía nada. Y cuando el moderador le preguntaba al sacerdote, al padre jesuita: ¿y usted qué opina de esta cuestión de la igualdad de género? El jesuita con una claridad decía: yo lo que creo es que el modelo original es que varón y hembra Dios los creó y lo demás es especulación cultural. ¿Y por qué das tantas vueltas para decir algo? ¿Y a qué lo dijo con tanta facilidad? Yo salí de ese programa
admirando al jesuita, porque tenía claridad. Claridad. Y el otro, como decimos en el llano, caracoleando. O decía, como decía Oscar Llani, guabineando. La misión integral tiene que ser una misión profética. La iglesia está llamada a denunciar el pecado tanto estructural como individual. Hasta el momento hemos sido campeones denunciando el pecado individual, pero no estructural. La iglesia tiene algo que opinar sobre temas que son de moralidad en este mundo. Y la iglesia no puede callar. Parte de la misión integral de una iglesia relevante es que levanta su voz profética. ¿Qué tiene la iglesia que opinar con esta cuestión que ya están aprobando en Europa, que es la eutanasia? La eutanasia no pedida por familia, sino la eutanasia por edad. Ya Europa la está aplicando. 65 años para arriba, ya él es candidato a que lo pongamos a dormir. Ya está ocurriendo. O sea, hasta el momento la eutanasia era, oye, alguien que estuviera allí padeciendo, entubado, con morfina. La junta médica hablaba con los familiares, mira, lo desconectamos. Pero es que ya en Europa, en lo que usted pise el umbral de los 65, usted es candidato a la eutanasia. ¿Qué tiene la iglesia que decir? Por mucho tiempo hemos sido ingenuos, por mucho tiempo hemos sido, como nos dicen los comunistas en sus tratados continuamente, cuando hablan de nosotros los cristianos, han utilizado un título que a mí no me gusta, pero a ellos les ha funcionado, nos llaman los tontos útiles. ¿Qué decimos nosotros? Porque hemos puesto nuestra mirada en políticos de derecha y de izquierda y nos han fallado todos. Te voy a dar un ejemplo reciente. El señor presidente del Ecuador, el presidente Lasso, en su campaña política, ese hombre iba hasta las iglesias y hablaba, y los pastores le levantaban los brazos y él decía, yo prometo que si gano la presidencia del Ecuador, yo voy a detener el proyecto, cualquier tipo de proyecto de aborto en esta nación. Y los pastores decían, ese es el gallito nuestro, ese es el hombre. Bueno, bastó que ganara la presidencia y a los 3 meses el presidente Lasso de Ecuador firmó el decreto para que en Ecuador sea despenalizado y sea legal el aborto. Y Lasso es de derecha. Los de izquierda ni hablar, esos toditos están por el mismo tubo. Entonces, nosotros tenemos que dejar de poner nuestra mirada en hombres y creer que nosotros somos portadores del Evangelio y que estamos basados sobre una misión integral y que parte de esa misión integral es denunciar los males estructurales e individuales de una sociedad en crisis. Número 3 y termino. Las iglesias relevantes, aparte de estar basadas en la centralidad del Evangelio, aparte de estar basadas sobre la misión integral de la iglesia, con estos 5 componentes, en tercer lugar, las iglesias trascendentes y relevantes están conscientes de la batalla cultural, con sus retos latentes que tenemos. Y dentro de esa batalla cultural tenemos el famoso relevo generacional, o lo que algunos misiólogos llaman las brechas generacionales. La sociedad ha cambiado dramáticamente. Para no hacer memoria tan lejana, hablaremos de esas generaciones del 1927 al 1945. Esa generación que
vivió los horrores de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, que tuvieron que a pulmón limpio reconstruir un continente, una generación trabajadora como fue la generación de los Booster. ¿Quién aquí pertenece a esa generación sin pena, sin vergüenza? ¿Quién aquí es del 1927 al 1945? ¿Hay algún Booster por allí? Booster, los duros. Ahora resulta que toditos ustedes son millennials. ¡Qué increíble! Esto no lo puedo creer, pastor. Después de esa generación, nuestro mundo cambió. Nosotros tuvimos en el Amazonas un misionero que era de esa generación, de los Booster, de apellido Dodson. Él sirvió 50 años en la selva y ya viejito, hace unos 8 años, se le detectó un cáncer de próstata, una cosa demasiado avanzado. Los médicos le dijeron, se tiene que regresar a Illinois para que allá los familiares que le quedan allá lo entierren y los que están en Venezuela puedan ir para allá. A lo que Dodson dijo: he servido durante 50 años a los Yanomami de la Amazonía venezolana. Y mi último deseo es que mi cuerpo sea enterrado en la Sierra de Parima, en el cementerio de la base misionera. Quiero que los Yanomami de Venezuela recuerden siempre que al menos un americano los amó hasta el final, y quiero que mi cuerpo repose en la Sierra de Parima, en Amazonas. Esos eran los Booster, los duros. Ustedes dirán, a mí me gustaría que mi cuerpo repose a 5 minutos de Walt Disney o de por allá, Las Vegas. Eso se acabaron. Los que viven son reliquias. Luego de esa generación vino una generación. Voy a tratar de ser rápido, hablar más rápido, porque a mí me entusiasma hablar de esta cuestión, de los cambios de las generaciones y cómo la iglesia ha tenido que ser relevante a su generación. Después vinieron los baby boomers, aquella gente nacida entre los años 1946 al 1964. Yo nací en el 65, pero culturalmente me defino como esa generación de los boomers. Fueron los hijos de esos que le pusieron el pecho al mundo y que gozaron de los privilegios, que tuvieron la oportunidad de educarse, de cuestionar. Y que también hicieron las grandes revueltas en el mundo. Hace poquito estuve en un pueblo donde se originó aquel gran concierto y fui al museo donde hubo aquel gran concierto en Woodstock, Nueva York, cuando aquellos 500,000 jóvenes hicieron aquel concierto y allí las mujeres se cambiaron los vestidos largos que toda la vida habían usado en Norteamérica para ponerse pantalones cortos. Es lo que llaman la revolución juvenil. Estuve allí en el museo donde estuvo Lennon, donde estuvieron todos estos tipos del movimiento hippie de los Estados Unidos. De hecho, me regalaron un libro y lo autografiaron, lo tengo allí en mi biblioteca, porque me estaba documentando en la cuestión. O sea, no solamente leer, sino visitar museos donde ocurrieron las cosas. Y esta generación fue una generación posguerra. Y después de esta generación vino otra generación del 65 al 85, que es la generación de los Buster. Ya esta es una generación que había visto los horrores de 2 bombas nucleares cayendo sobre el Japón. Esta fue una generación que ya comenzó a cansarse de la proclama que se daba en la modernidad: fe en Dios, fe en la libertad y fe en el progreso humano. Y vio que la sociedad cada vez iba más desbaratada. Es una generación a la que los sociólogos llaman una generación culturalmente deprimida. Y de allí para acá lo que ha venido es cristal.
Los que nacieron en la generación de los Buster, nosotros los hemos analizado más en el ámbito de las misiones. Obviamente, si nuestro ámbito fuera la pastoral, los analizáramos por allí, pero en el campo de la misión lo hemos analizado. Los Buster son una generación que les gustan los compromisos a corto plazo. No son fieles a instituciones, sino a personas. Los de antes eran fieles a las instituciones. No me gustan las leyes de la institución, pero soy fiel a la institución. Estos no. No me gustan las leyes de la institución, yo soy fiel a mis amigos. Me quedo en esta organización si logro hacer buen rapport, buen feeling con algún líder de allí. Por eso me retengo. A un booster tú le decías, hay que tirarse en paracaídas de ese helicóptero a ese precipicio, y él decía, ¿cuándo? A un boomer tú le decías, hay que tirarse en paracaídas de ese helicóptero a ese precipicio, ok. Ajá, pero dime las razones por las que me tengo que tirar. O sea, ¿cuál es la visión, la misión, qué plan se persigue? O sea, ven que ya iban cambiando. Pero a un buster tú le decías, hay que tirarse en paracaídas ese helicóptero, ese precipicio, y él te decía, ok, ¿y por qué? ¿Cuál es el objetivo general y el específico y adicional? A mí me gustaría que ustedes, como líderes que me están mandando, se tiren primero para ver cómo caen ustedes, y de acuerdo a cómo caen ustedes, así me tiraré yo, pero yo tengo que primero ver si ustedes quedan vivos para yo tomar una decisión. Ya así los busters comenzaron a pensar. Así que una iglesia relevante tiene que estar consciente que cada generación va cambiando, y si queremos ser trascendente y relevante, tenemos que obligatoriamente entender esta situación. Luego de los busters vino otra generación nacida por allí entre los años 86 al 2000, que son los famosos millennials. Hace poco hicieron una encuesta en Estados Unidos a millennial, y el 56% de los entrevistados dijo que les gustaba el socialismo. Y la minoría dijo que les gustaba el capitalismo. ¿Sabe por qué a los millennials les gusta el socialismo? Porque no saben qué es. Por eso les gusta. Por eso incendiaron a Santiago de Chile. Por eso quemaron a Bogotá. Por eso hicieron todas esas revueltas. Porque ¿quiénes lo hicieron? Los millennials. ¿Por qué? Porque no saben qué es. Yo les garantizo que los millennials que viven aquí en Venezuela no saldrían a quemar a ninguna ciudad por allí en nombre del socialismo, ¿o sí? Porque los millennials que están aquí, como decía el pastor Albert, saben lo que es sopa de lenteja. O por lo menos algunos saben. Saben lo que es una harina dura mezclada con auyama para suavizarla. Y yo estoy seguro que ningún millennial venezolano va a salir a quemar nada por allí, al menos que esté loco. Y luego nos vino una generación que es la que tenemos desde el 2000 para acá, que es los centennials, la generación smartphone. La generación del maestro negro o la pantalla negra. La generación que se está criando más solitaria en la historia de la humanidad. La generación que aún sentados en la mesa con nosotros en días tan importantes como Navidad, como despedida de año, como un cumpleaños de papá o de mamá o de él mismo, estamos a la mesa, pero él está metido allí en su agujero negro. De eso sí hay bastante acá, ¿verdad? La generación de los centennials, que todavía los tenemos acá. No quiero ni darles descripciones de millennial ni de centennial, pero lo que les quiero decir es que es una generación frágil, muy frágil. Una iglesia relevante tiene que entender que esto está pasando. Número 2, aparte de ese mundo cambiante, tenemos una segunda situación
y es el peligro inmenso que atraviesan las democracias en el mundo libre. Esto, usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con iglesia? Sí, porque somos parte de una sociedad. Me invitaron a dar un mensaje hace poco, una iglesia que estaba haciendo un acto cristiano, pero también tenían invitados políticos. Eso fue el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos. Yo estaba allí y me invitaron pues a dar un discurso. Me sentí honrado porque tomaron a un hispanoamericano para hablar allí en ese lugar y obligatoriamente me tuve que poner a leer, aunque fueran fragmentos de las cartas de Washington a Jefferson y de Jefferson a Hamilton y toda esa gente que fundaron ese pueblo o esa nación. Y era interesante cómo se basó esa democracia. Pero para hablar de esto tenemos que hablar del primer ensayo de democracia que hubo en la humanidad, que fue la democracia ateniense. 5 siglos antes de Cristo, pero que duró tan poquito. Y duró tan poquito por algo que amenazó aquella democracia y que los filósofos de la época llamaban demagogia. O sea, que el enemigo más grande que ha tenido la democracia en el mundo, ¿cuál ha sido? La demagogia. Luego hubieron intentos por poner democracias modernas y no lo lograron. Hasta que después de la reforma luterana, que fue la que puso la base realmente para la libertad individual, para la libertad de mercado, para la libertad de conciencia, para la libertad de religión. Si algo le debe la humanidad a la reforma luterana es las libertades. El mundo que se formó bajo esa premisa de la reforma es un mundo libre. Las democracias, desafortunadamente, que se fundaron en Hispanoamérica, toditas somos herederas de la Revolución Francesa, del siglo de la Ilustración. Y la premisa de las democracias de la Ilustración es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. En otras palabras, los iluminados son los que dirigen al pueblo. De hecho, léase el libro El Príncipe de Maquiavelus para que usted vea que allí está un tratado político de cómo iba a ser la cosa. Nuestras democracias se basaron en la famosa Revolución Francesa: liberté, fraternité, libertad, igualdad y fraternidad, y tumbando cabezas en esa guillotina al revés y al derecho. Una de las peores holocaustos que ha tenido la humanidad, en nombre de la igualdad, la solidaridad y todo esto. Y esta es la herencia que tenemos acá. Por eso nuestras democracias hispanoamericanas son tan débiles. Pero la que fundaron allá en el norte, no la fundaron basada en las premisas de la Revolución Francesa, sino en las premisas de los puritanos ingleses, de los luteranos alemanes, de los calvinistas holandeses y de toda esa gama de cristianos que, huyéndole a la frialdad europea y a la intolerancia religiosa, decidieron ponerse por allá en el norte y fundar una nación bajo premisas. La democracia estadounidense no es fundada sobre las premisas de la Revolución Francesa, sino sobre el puritanismo protestante inglés, alemán y holandés. Entonces, cuando me puse a estudiar para dar ese discurso, las cartas que Washington le mandaba a Jefferson, esos tipos parecían pastores citando. No decían el libro tal dice esto, pero Washington le decía a Jefferson: tenemos que fundar una democracia, y ellos tenían una antropología bien pesimista. Washington decía: tenemos que fundar una democracia y hacer que todos los poderes estén lo más separados posible, porque la tendencia del corazón del hombre es hacia el mal, y hay algo en el hombre que está malo y que lo empujará siempre hacia el mal. Así que tenemos que fundar un sistema donde no estén los poderes concentrados en un hombre, porque su tendencia es a corromperse y a separar poderes. Eso es Romanos 7. La tendencia a hacer el mal. Pero ¿qué ha pasado con esa democracia? Se está yendo por el chorro.
se está yendo por el chorro. Eso antes, cuando uno visitaba el edificio de las Naciones Unidas, uno lo más que veía era aquel globo con aquellas ramas simbolizando la paz. Ahora ese es el símbolo mayor que ellos tienen allí en el patio. Si ustedes ven allí en pantalla, un monstruo, una cosa horrible de 2 cabezas. La cabeza parece cabeza de dragón, las alas parecen unas alas así como de cocodrilo. O sea, ese es el símbolo de las Naciones Unidas en este momento. Una bestia de 2 cabezas y le están hiriendo una. Fue imposible estar allí en el patio de la ONU viendo aquello y no pensar en una de las cabezas heridas de aquella bestia. No estoy diciendo que esa sea, pero estoy diciendo, están mostrando lo que viene. El pastor Hernández el primer día decía algo. Yo dije, estoy 100% de acuerdo con lo que está diciendo. Yo nunca había visto en 45 años de cristiano que tengo, ver la cosa con paso redoblado como la estoy viendo en este momento. Todo está tan acelerado y yo creo que estamos llegando a la cúspide de la historia humana. Y hoy más que nunca la iglesia necesita ser más relevante y más trascendente, porque lo que viene no está fácil. Así está la situación. Sigamos. Hay otro detalle y ya que son retos también. Hace poquito, desde la Secretaría General de la ONU, su vocero principal dijo estas palabras, abro comillas, dijo: necesitamos, estoy hablando de Guterres, el señor portugués, secretario general de la ONU actual. Guterres dijo: para que se acabe este problema de las guerras en el mundo, de las desavenencias que tenemos en el mundo, para que se acabe este problema de guerras santas, como le dicen algunos, nosotros tenemos que luchar seriamente por erradicar la idea de Dios del corazón del mundo occidental y, si es posible, del mundo entero. Hermanos amados, no estamos hablando de Juan de los Parlotes. El que está hablando es el secretario general del foro político más importante de la humanidad, la Organización de Naciones Unidas. Y él está diciendo, por ese concepto de Dios es que estamos así. Por ese concepto de Dios es que se pelean los pueblos. Por ese concepto de Dios es que han habido matanza. Por ese concepto de Dios que todo el tiempo nos hace sentir culpables, que nosotros le hemos fallado. Tenemos que erradicar esa cosa de la mente del ser humano. Vamos hacia lo que decía Agustín en su libro Las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad secular. Vamos hacia la ciudad secular. Cada vez más esto. Y el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Laborem Exercens, es larga la encíclica, pero en esa encíclica Laborem Exercens, Juan Pablo II decía: necesitamos que se abra el diálogo entre el cristianismo y el marxismo. O sea, cuando estamos hablando de una encíclica papal, estamos hablando no de cualquier documento, estamos hablando de algo muy serio para el catolicismo. Y el Papa Francisco, el actual, dijo en el 2019 ante la Academia Pontificia de Ciencias Sociales en Roma, dijo, abro comillas, la doctrina de Carlos Marx está muy próxima al Sermón del Monte. O sea, se parece el Sermón del Monte a la doctrina de Carlos Marx. O sea, ya todos los voceros, secretario general de la ONU diciendo esto, los papas diciendo aquello, el actual diciendo lo otro. ¿Qué nos dice todo esto, iglesia? Nos dice que hoy más que nunca tenemos que tomar más seriedad porque los retos que tenemos son inmensos. Y tenemos esto último, que es gravísimo. La ideología de género entrando
a los foros políticos, educativos y religiosos. Si pudieran mostrar esa foto, se lo agradecería. Ok. En la política, esto fue hace 3 semanas. No se ve, obviamente, por la resolución, pero eso que está allá al frente es el edificio donde sesiona el Consejo Permanente de la ONU. No sé qué ustedes observan aquí. La bandera de los Estados Unidos, porque el edificio es de ellos, y 2 sendas banderas al lado, que es la bandera de la comunidad LGTBQ+. Y dentro de la bandera hay algo interesante que ahora añadieron, y son los colores pasteles que representan los niños, adolescentes, preadolescentes, y es la bandera que ya están enarbolando para esta locura que están legislando, como son los matrimonios, donde niños de 8, 10 años podrán tener relaciones con adultos sin consentimiento, y los pedófilos en el mundo están así, súper felices porque y yo no le estoy hablando, ustedes dirán, bueno, estamos aquí en la ciudad de Valencia, eso es allá en la ONU. Ese es el foro político. Todo lo que aprueban esa gente allí, todos los gobiernos, porque ese es un foro supranacional, está por encima de las legislaciones nacionales. Así que Iglesia Centro Evangelístico Peniel, la batalla cultural que nos toca dar en los próximos años será sangrienta, será encarnizada, será candente. Por eso necesitamos iglesias centradas en el Evangelio, claras en su misión integral y dispuestas a dar la batalla de la cultura. Por favor, en el currículo escolar, cuando estuve en ese pueblo de Gustock, fui a una librería secular porque quería verificar algo que había leído y le tomé una foto no voy a comprar esa cosa, pero le tomé una foto a un texto escolar, un texto de escuela que están usando para los niños de 4 o 5 años en adelante. Mira la portada. En español sería La boda del tío Bobby. ¿Qué ustedes ven allí? Ven al tío Bobby casándose con otro señor y su sobrina, una niña aquí, llevando el ramo de flores en la boda de su tío Bobby. Esa es la portada de un libro de texto que están usando ya para enseñar a nuestros niños de 4, 5 años en adelante allá. Y como dice el refrán, cuando tú veas las barbas de tu vecino ardiendo, mete las tuyas en remojo porque lo que viene cerca. Así que iglesia, yo no quiero ser pesimista con lo que estoy hablando, quiero ser realista. Hoy más que nunca necesitamos plantarnos como una iglesia centrada en el Evangelio, centrada en la misión integral y dispuesta a dar la batalla por la cultura, por la batalla cultural. Ya en el currículo escolar esa locura está. Y en la religión también se nos metió. Última, por favor. Última foto. Esta foto la tomé porque me impresionó bastante. Cuando yo estoy leyendo los tratados para la formación de la democracia en Estados Unidos y veo que los presbiterianos calvinistas fueron los que más lucharon por eso, ahora me encuentro frente a la primera iglesia presbiteriana de esa área de Nueva York. Y cuando yo voy admirando su arquitectura, pero de repente mi mirada se va a este lugar y veo estas banderas aquí con mucho color y me voy acercando y encuentro un letrero que dice Black Lives Matter. La vida de los negros importa. La mayoría de las iglesias que ayudaron a fundar la democracia hoy son apéndices de esa organización marxista llamada Black Lives Matter en Estados Unidos, que es una
organización netamente marxista, socialista, que representa el Estado profundo. Y ya están las iglesias, como decir que el centro evangelístico ponga acá una oficina de Black Lives Matter. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Lo que quiere decir todo esto no es que yo les estoy diciendo aquí, por allá viene el lobo, se escucha que aulló por allá. No, el lobo ya está cerca, iglesia. Ya penetró la esfera de la política, ya penetró la esfera de la economía, ya penetró la esfera del currículo escolar, ya se metió dentro de las iglesias. Así que quiero dejarlos, y no quiero quitarles el entusiasmo que hemos tenido en esta gran celebración, pero sí quiero dejarlos con un reto en la mesa. Se nos avecinan batallas duras. Pero yo estoy muy optimista por lo que yo estoy viendo aquí. Estoy muy optimista por lo que estoy viendo en Nigeria. Estoy muy optimista por lo que estoy viendo en Sudáfrica. Estoy muy optimista por lo que estoy viendo en Valencia. Aquí estoy viendo músculo cristiano. Aquí estoy viendo juventud cristiana. Aquí estoy viendo gente que no está dispuesta a doblegarse. Aquí estoy viendo una iglesia relevante y trascendente. Quiero que se pongan en pie, por favor. Yo no quiero que nadie salga de acá diciendo, el predicador habló que el lobo anda por allá aullando. Ya está cerca. Para información de ustedes, la próxima sección de la Organización de las Naciones Unidas del 2024, ya en su agenda está la aprobación final de la ideología de género y la criminalización del que se oponga a nivel de la ONU para el 2024. Por eso, como les decía ayer a los hermanos, las iglesias en Estados Unidos y en Canadá están alborotadas comprando seguros que los cubran contra las demandas, porque ya no se va a poder pronunciar la palabra Sodoma, Gomorra, afeminado o todos esos términos que usa el texto bíblico para hablar de esos pecados, porque ya eso será tomado como un crimen de odio y eso es demandable para las iglesias. ¿Cómo haremos? Pobre Pablo si estuviera hoy como pastor de una iglesia de las nuestras. Nos están vendiendo términos como inclusión. Es que tenemos que ser incluyentes. Nos están satanizando como homofóbicos. Yo no sé cómo iban a categorizar a Pablo cuando en Romanos 2, al final de su capítulo, Pablo dice que por no haber conocido a Dios se desviaron y Dios los entregó a toda clase de impureza, porque aún sus hombres cambiaron el uso natural y se entregaron en sus concupiscencias. Y Pablo termina su capítulo 2 de Romanos diciendo, y los que cometen tales cosas, o sea, cambiar el uso natural, son dignos de muerte, y no solamente ellos, sino los que se complacen con lo que están haciendo. ¿Cómo estaría Pablo? ¿Qué tipo de póliza de seguro compraría Pablo hoy? No habría póliza para él. Así que, iglesia, yo les quiero dejar esta advertencia. Una iglesia relevante se tiene que centrar en el evangelio hoy más que nunca. Una iglesia relevante tiene hoy que centrarse en su misión integral y tiene que prepararse para la batalla cultural. Señor, te honro en esta mañana. Danos la fuerza que necesitamos. La fuerza que necesitamos, Señor, para esta batalla. Hoy ya sabemos que los políticos de izquierda van para donde van.
Sabemos que los de derecha nos han traicionado. Hoy lo que nos queda es Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo y la centralidad del Evangelio. Ayúdanos a ser una iglesia centrada. Amén. Dios los bendiga de manera integral a todos.